De regreso con esta información sobre el aumento de casos de tosferina y también de sarampión en nuestro país. Para eso nos vamos a enlazar vía telefónica con la doctora Rosa María Wong Chiu, infectóloga y por supuesto también médico cirujano por la Universidad de La Salle, pediatría médica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, además de infectología pediátrica, otra de sus especialidades. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos al auditorio, con mucho gusto. Y gracias, doctora. Pues bueno, prácticamente lo que queremos saber en un principio es qué tan grave es que se estén generando estos aumentos tanto de tosferina como de sarampión y cuál es la gravedad y cómo debemos de cuidarnos y preocuparnos, doctora. Bueno, ya dieron algunos datos previamente sobre qué es la tosferina. Es una enfermedad infectocontagiosa que se puede evitar a través de la vacunación. El gran problema de la tosferina es que puede causar infecciones graves, sobre todo en lactantes, en bebés pequeñitos que todavía no tienen su esquema de vacunación completo, entonces les puede dar tosferina. Y en adultos en adultos se puede manifestar como una tos crónica, que es tos crónica más de 15 días con alguien que esté tosiendo. Y en los niños muy chiquititos se manifiesta con tos, importante, accesos de tos que se ponen los bebés azules, pueden tener apneas, esto quiere decir que pueden dejar de respirar y esto puede causarles también pérdida de la conciencia y les puede causar neumonía, que en estos casos, en los bebés muy chiquititos, puede causar la muerte, incluso la tosferina. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y bueno, es una enfermedad que se puede evitar a través de vacunación. En nuestro país tenemos en la cartilla nacional de vacunación la vacuna hexavalente. Ahí viene este componente de para Bordetella pertussis y se pone a los 2, 4, 6 meses, 18 meses y a los 4 años se pone un refuerzo. Entonces, si se aplican las vacunas en estas edades, entonces, bueno, pues sabemos que es una enfermedad que se puede controlar. De hecho, hay muchos casos de pertussis que se han evitado gracias a la vacunación. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la vacuna? Antes se ponía la vacuna de células completas, que eso permitía que hubiera una mayor, pues duraba mucho más tiempo la inmunidad. Se empezaron a aplicar dosis de vacuna que es basada en pedacitos de la bacteria, ya no es la bacteria completa. ¿Por qué se usó esto? Porque la vacuna de la bacteria completa causaba muchos efectos adversos. Entonces, cuando se hace el cambio a estas vacunas que son de pedacitos de la bacteria, entonces tenemos una buena inmunogenicidad, pero es menos duradera. Entonces, los niños entre los 10 años, 8 años, 10 años, muy probablemente disminuya el nivel de anticuerpos que tiene para tosferina. En estos casos es importante tener una revacunación, sobre todo en la temporada de la adolescencia, porque entonces estas personas se les baja la inmunidad y entonces puede haber un problema para contraer tosferina. Y entonces, por ejemplo, si un adulto joven se acerca a un bebé que todavía no tiene sus vacunas, ahí es en donde le puede dar una infección grave, como es lo que estamos viendo, ¿no? Casos de bebés que están teniendo tosferina y bueno, esto a la larga puede llevar a neumonía, apneas y fallecimientos, ¿no? Como en el área, bueno, en la época prevacunación. Doctora, Sí. me gustaría preguntarle qué debemos de hacer, digamos, a nivel adulto. Los adultos, por ejemplo, que en algún momento cumplimos con nuestro cuadro de vacunación ya hace varios años, ¿debemos de vacunarnos? ¿No debemos de vacunarnos? Los adultos mayores, ¿qué deben hacer? ¿Qué medidas tomar? Bueno, aquí hay varias cosas que son muy importantes. Los adultos Ujú. se tienen que vacunar. Hay esquemas de vacunación actuales para adultos, sobre todo los adultos mayores de 60 años, que son los que cuidan a los bebés y a los niños. En esta época en la que muchos de los padres tienen que trabajar, los bebés o van a la guardería o son los adultos mayores los que cuidan a estos niños. Entonces, muchas veces los niños y los bebés adquieren ciertas enfermedades en la guardería o en la escuela y esto los llevan a la edad adulta. Entonces,
sí es importante tener una cartilla de vacunación, que hay vacunas específicas para el adulto, hay neumococo, hay influenza que se tiene que poner. Doctora, Aplica una vez en la etapa adulta y en sí, la adolescencia. sí, doctora, creo que es muy importante, digamos, retomar en cuenta y no confiarnos y sí revacunarnos si tenemos ciertas edades. Digamos, vamos a ponerle el caso, ya nos infectamos de tosferina, traemos un cuadro de tosferina, sabemos que es una bacteria, ¿se atiende con algún antibiótico en específico? Es correcto. La tosferina, que es causada por una bacteria, a diferencia de los virus, afortunadamente, pues sí hay un tratamiento antibiótico. Entonces, lo más importante es hacer el diagnóstico, porque muchas veces son adultos que tienen tos y tienen tos crónica y ya les dieron jarabes, ya les dieron varias cosas, pero se tiene que dar un antibiótico específico para la Bordetella pertussis, que no es sensible a cualquier antibiótico, sino es un antibiótico muy específico, que en este caso son los macrólidos. Entonces, yo creo que lo más importante, si alguien tiene tos crónica que dura más de 2 semanas o que dura 2 semanas, pues acudir con el médico y, bueno, tratar de documentar si es que tiene este tipo de enfermedad, porque, bueno, hay otras bacterias que pueden dar también tos crónica, que son los gérmenes atípicos, en los cuales la tos va a durar más de una semana, dura más o menos 2 semanas. Y bueno, en este caso, si es tosferina específicamente, los adultos son los que llevan esta enfermedad y esta bacteria a los bebés, en donde puede ser una enfermedad grave y mortal. Estamos platicando con la doctora Rosa María Wong Chiu, infectóloga pediatra, y nos está platicando al respecto de qué es lo que debemos de hacer y qué medidas tomar con el aumento de casos de tosferina en nuestro país. Doctora, ¿qué hay con el tema del sarampión? ¿Qué tenemos que hacer con esta enfermedad? ¿Nos debemos de revacunar los adultos? ¿Qué medidas tenemos que tomar? Bueno, yo creo que lo principal en este momento de comentar y aclarar acerca de estos casos de sarampión que ha Ujú. habido en nuestro país, primero hubo alertas epidemiológicas porque en Estados Unidos empezaron a haber muchos casos. Entonces, teniendo esta proximidad con este país que tiene un brote en Texas y en Nuevo México, y que con estas políticas de Trump de estar mandando a todos los migrantes que encuentren indocumentados en Estados Unidos a México, pues por ahí hay un riesgo, ¿no? El hecho de Claro. que vengan para México. Por otro lado, los casos que se han reportado en México, que ya fueron 22 casos, la mayoría fueron en Chihuahua, otros fueron también en Oaxaca, pero aquí lo más importante es recalcar que el 86% de las personas que tienen estas infecciones no se habían vacunado. Entonces, el sarampión también es una enfermedad que se puede evitar a través de la vacunación. Entonces, es muy importante recalcar que, pues si no se ponen las vacunas, pues es mucho más factible que se infecten por sarampión, porque el sarampión es el más contagioso de todos los virus. Una persona puede infectar de entre 18 y 20 personas que sean susceptibles. Entonces, por ejemplo, en nuestro país tuvimos un brote muy importante en el 2020 Ujú. con 196 casos confirmados de sarampión. En el 2020 fue que se hizo una campaña muy fuerte de vacunación, aplicando vacunas a todos los bebés, a todos los niños de 1 año, aplicando dobles dosis, completando los esquemas de vacunación. Y después de eso, en el 21, 22 y 23, bueno, 21, 22 no hubo casos. En el 24 hubo 7 casos confirmados, sí, pero 21, 22, 23 no hubo casos después de esta campaña de vacunación tan intensa. Y bueno, actualmente tenemos estos 22 casos en lo que va del 2025, pero pues son casos importados en personas que no han sido vacunadas, o sea, son personas que viajan a Europa, viajan a Asia, viajan a Tailandia, creo que ese fue el antecedente de la persona que se enfermó, del niño que se enfermó y que regresó a Oaxaca, y bueno, no estaban vacunados. Entonces, el hecho de que no tengan 2 vacunas,
hacen que aumente mucho el riesgo de enfermarse por sarampión. Y todos los demás casos que estuvieron alrededor también tienen que ver con el caso que regresó de viaje de algún lado y que no se habían puesto las vacunas. ¿Es grave, Entonces, doctora? ¿Es grave contagiarse de sarampión? bueno, en niños puede causar infecciones graves, puede causar inflamación del cerebro, puede causar neumonías, inflamación de la laringe, de la tráquea y encefalitis, ¿no? Cuando nosotros veíamos casos de sarampión hace muchos años, antes de los 90, que es cuando se empezó a aplicar 2 dosis en nuestro país, pues había muchos casos, las salas estaban llenas de niños que tenían sarampión y que tenían complicaciones por el sarampión, ¿no? Entre estos podemos hablar de niños que tenían neumonía, niños que tenían inflamación del cerebro y niños que tenían sobreinfecciones bacterianas y bueno, al final esto hacía que estos niños pudieran fallecer. Y digamos que Entonces, todas sí estas es. enfermedades, doctora, que están resurgiendo, que estamos viendo, digamos que ya en algunos países, incluyendo México, pues estaban prácticamente erradicadas. O sea, casos de estas enfermedades eran totalmente atípicos. ¿Se están dando por esta cultura de antivacuna? Pues yo creo que son muchos factores los que están involucrados en esto, pero un gran problema que tuvimos fue la pandemia, ¿sí? Porque en la pandemia se desajustaron muchas cosas y entre ellos fueron los esquemas de vacunación, las madres no querían salir de sus casas, no se aplicaban las vacunas completas, había desabasto, ¿no? Entonces, ese fue uno de los grandes problemas a raíz de la pandemia. Nos hemos ido ajustando poco a poco, hemos incrementado los niveles de vacunación, los porcentajes de vacunación, creo que en eso vamos mejorando, pero no, es más que nada disminución de las coberturas de vacunación. Creo que si hacemos una conciencia en la población y en las madres de que tienen que llevar a sus hijos a vacunar al centro de salud y aplicarle todas las vacunas que tenemos, eso disminuirá en forma importante los casos de tosferina y los casos de sarampión. Incluso hubo un cambio importante en el 2022 en el cual la vacuna de sarampión antes se ponía la triple viral al año y a los 6 años o entre 4 y 6 años. Sin embargo, pues quedaba del año hasta los 6 años como una probabilidad de poder presentar el sarampión porque tenemos 95% de efectividad de esa vacuna. Entonces había un porcentaje que era susceptible. Ahora, se sabe que si se aplican 2 dosis de la vacuna, entonces el porcentaje de protección aumenta mucho más, ¿sí? O sea, de un 90 a un 95% más o menos. Y entonces ahora el esquema de vacunación actual, al año se pone la vacuna de sarampión, que es sarampión, rubiola y paperas, y al año 6 meses se aplica una segunda dosis. Doctora, nada más para concluir y para cerrar, ¿cómo estamos en temas de influenza y COVID-19 en nuestro país? Como que ya, digamos, ahorita estamos informando mucho del tema de la tosferina, del sarampión, pero no estamos informándole al auditorio qué es lo que está pasando con casos de influenza y COVID. Bueno, en el caso de influenza, sí hay que mencionar que hemos tenido casos, sin embargo, no ha habido tantos casos graves, según los reportes de la Dirección General de Epidemiología. ¿Sí? Un caso que fue totalmente atípico fue del 2022 al 2023, que tuvimos una gran cantidad de casos por influenza. En este caso, pues tenemos la influenza estacional, que actualmente la mayoría de los casos son AH3N2, ese es el virus que está circulando, afecta a todas las edades, ¿sí? Hay desde niños hasta adultos grandes, mayores, y bueno, en donde afecta más influenza, justamente que da neumonía y da infecciones graves, es mayores de 60 años, menores de 5 años. Ujú. Entonces, también tenemos la vacuna anual y es importante aplicarla. Y Co- en el caso de COVID, pues sí hemos tenido una disminución muy importante en el número de casos comparado con la pandemia, pero seguimos teniendo casos, seguimos teniendo defunciones. ¿Quiénes son las personas que están falleciendo y quiénes son los que están siendo afectados
más gravemente. Bueno, si nosotros vemos cuál es la distribución epidemiológica del COVID-19 según los datos de la Secretaría de Salud y de la Dirección General de Epidemiología, los grupos de edad que son más afectados, o sea, que les da más, es entre los 20 y los 60 años. Pero quienes más se hospitalizan son los de 65 años en adelante y los menores de 5 años, ¿no? Esos son los que realmente si les da COVID, les va a dar un COVID grave porque pueden ser hospitalizados. Al resto de la población les está dando COVID porque hay muchos casos en todos estos grupos de edad. Sin embargo, el porcentaje de hospitalización es muy, muy bajo. Entonces, eso que nos está diciendo, pues ahorita, según la última encuesta de salud en nuestro país, 95% tienen anticuerpos contra N y 98% tienen anticuerpos contra S, contra la proteína S del coronavirus. Entonces, la gran mayoría pues va a tener síntomas leves, a menos que tengan comorbilidades, que tengan más de 65 años o que tengan menos de 5 años. Pues muy bien, doctora Rosa María Wong Chiu, muchísimas gracias por toda esta información muy importante para todo el auditorio. Pues con mucho gusto, es un placer platicar con el auditorio y bueno, el mensaje más importante es vacúnense contra todas estas enfermedades que son prevenibles por vacunación. Claro que sí, pues muchísimas gracias, doctora Rosa María Wong Chiu, infectóloga pediatra, aquí en A las 9:1 con todos estos detalles sobre las medidas que debemos tomar con la tosferina y el sarampión y por supuesto el COVID-19 y la influenza también.